Hola, ¿qué tal? Yo soy Enoch Díaz y el día de hoy vamos a ver la tercera parte de lo que es nuestra serie de tutoriales para crear un newsletter con PHP. El día de hoy vamos a ver el archivo index.php que les había comentado en el tutorial pasado, donde vimos del lado del servidor. Este index.php va a crear las siguientes pantallas o las siguientes páginas. La primera es el formulario principal, desde el cual el usuario va a tener que introducir su email, le va a dar suscribirme y obviamente va a entrar a la parte de agregar de nuestro lado, de nuestro archivo newsletter.php, que es el lado del servidor. Entonces va a procesar la información, lo va a registrar, le va a enviar el email para que confirme o cancele su suscripción. La confirmación de suscripción va a ser con este otro formulario. Todo esto está dentro de index.php. ¿Ok? Ahorita vamos a ver, o conforme vayamos avanzando en el código, van a ver cómo está construido todo esto dentro de un mismo archivo. Aquí tenemos otro formulario, el cual tiene como título "¿Cómo te decimos?", ¿ok? Y tiene un placeholder con un input de tipo text, de nombre, como apodo, coma, etcétera. Aquí el usuario va a introducir su nombre, su apodo, o como el usuario quiera que hagamos referencia a él bajo un nombre dentro de los mails que nosotros le enviamos. Le va a dar en confirmar y entonces pues uno va a entrar a la parte de confirmar del lado del servidor, confirma la suscripción y listo. ¿Ok? Bien. Después tenemos el último, que es suscripción cancelada. Es bastante sencillo, únicamente el usuario presiona clic en el enlace que le enviamos, que es eliminar, y entonces va a eliminarse su suscripción, o se va a eliminar esa fila de nuestra base de datos para no tenerlo más registrado. Así es de que entonces comencemos con el tutorial, el cual va a estar un poquito largo. Espero no tener que dividirlo en dos partes. Así es de que bueno, nos vemos entonces en el código. Bien, yo ya estoy aquí en el código, voy a aplicar un poquito de zoom. Espero que vean correctamente. Bien, tengo un archivo index.php, obviamente tiene la extensión .php porque voy a manejar PHP dentro del código. Entonces, no por nada tiene la extensión .php, pero no va a ser un archivo que totalmente en PHP, ¿ok? Simple y sencillamente vamos a introducir nuestra estructura básica de HTML de esta forma, y el PHP lo vamos a poner mediante las etiquetas de apertura y de cierre de un script de PHP, que son estas, como lo hemos visto en distintos tutoriales. Aquí lo primero que vamos a insertar va a ser nuestra clase, que es require. Vamos a introducirla igual que en el tutorial pasado, require once, y lo vamos a poner bdz.php. ¿Okay? Este index.php está guardado en la misma carpeta que newsletter.php y obviamente que bdz.php. Bien, vamos a obtener de la URL la variable a. Entonces vamos a poner lo siguiente, get a. ¿Ok? Aquí, igual que en el lado del servidor, yo mando por la URL la acción. En este caso yo tengo que enviarle qué es lo que quiero realizar. Aquí vamos a introducir otra parte de PHP. ¿Ok? Esto podemos hacerlo n cantidad de veces. Estas etiquetas podemos abrir y cerrar un script de PHP n cantidad de veces dentro de un HTML sin ningún problema. Vamos a ponerle echo y vamos a poner la función getTitle. Esto quiere decir que lo que nos regresa la función getTitle, que es la que vamos a crear en unos instantes, es la que vamos a mostrar en el título conforme se vaya construyendo la página. Primero recordemos que se va a ejecutar primero PHP y después lo que viene siendo HTML, ya con los valores que nosotros le estamos indicando. Bien, es muy importante este punto y coma, porque aunque estén en distintos bloques de código de PHP, esto lo lee de corrido. Es decir, que si aquí le quitamos este punto y coma, nos va a marcar un error, porque después tenemos o seguimos ejecutando más PHP. ¿Ok? Así sucesivamente con lo que vamos a seguir creando. Después, aquí debajo de title, vamos a agregar nuevamente PHP y le vamos a poner un echo get.js. ¿Ok? Esta función nos va a regresar el script de JavaScript, obviamente, que va a ir dentro del head o de las etiquetas head, lo cual nos va a permitir interactuar con el lado del servidor a través de jQuery o a través de Ajax, pero a través de jQuery. ¿Ok? Vamos a ver un método de jQuery que es signo de $.ajax, lo cual nos permite comunicarnos sin que se redireccione nuestra página con el lado del servidor. Bien, después aquí tenemos el body y vamos a ponerle un echo get body. ¿Ok? Bien, ya tenemos entonces básicamente las funciones principales de nuestra página, las cuales van a regresar el contenido de esta misma página. Esto es más o menos la forma en cómo trabaja WordPress y algunos gestores de contenido, si no es que todos, para que todo sea de una forma dinámica y todo únicamente se manipule en un solo lado, no tenga que estarse manipulando en varias páginas .html. En este caso, yo voy a agregar estas funciones debajo, pero
Por lo general, los gestores de contenido como son WordPress lo incluyen en otro archivo o en otra clase. Más bien en otro archivo, no es otra clase, sino es otro archivo de PHP con otro require o con otro include. Pero yo los voy a poner aquí abajo para no crear más archivos que, pues, en este caso vienen siendo un poco innecesarios para la explicación del funcionamiento del newsletter. Bien, entonces creamos nuestra primera función, que es getTitle, la cual va a estar construida de la siguiente forma: function getTitle, y aquí estamos recibiendo, aquí me faltó mandar la variable a, ¿ok? Para indicarle qué es lo que vamos a hacer en todos los casos. En este caso, getTitle es igual, perdón, recibe o tiene como argumento la variable a. ¿Okay? Esta variable a, recordemos que no porque aquí le llamemos a significa que ya automáticamente se va a enviar. Tenemos que enviarla forzosamente. Aquí yo podría cambiarle a b y entonces dentro de la función utilizarla como b, pero en este caso yo decido llamarla a para saber en todo el código que es lo mismo. ¿Okay? Pero no con ponerla aquí significa que ya la estamos recibiendo. Tenemos que enviarla desde donde llamemos a la función, que en este caso es getTitle, y sucesivamente con getJS y getBody. Bien, continuemos entonces. Vamos a recibir o a leer el ID que viene siendo o estando dentro de la URL también. No siempre va a existir, es muy importante aclarar eso, no siempre va a existir, únicamente va a existir en el caso de eliminar y de confirmar. Ok, bien, aquí voy a poner un if en el cual voy a evaluar si el ID que me están enviando es válido o no, porque si el ID que me envían no es válido, eso quiere decir que tengo que ejecutar mi formulario principal, que en el formulario principal es donde se registra el usuario, donde introduce un email y se registra en nuestro sistema de newsletter. ¿Ok? Bien, voy a utilizar entonces la función isEt, pero la voy a negar. Es muy importante que noten este signo de admiración que está aquí, que es de negación en realidad, un operador de negación. Y si la función isEt me devuelve un valor verdadero, pero con la negación se vuelve falso del ID, eso quiere decir que si no está el ID, si no tiene ningún valor la variable ID, o lo siguiente, la longitud con la función de JavaScript strlen podemos saber cuál es la longitud de una cadena. Entonces si la longitud de ID es menor a 11 o la longitud de ID es mayor a 11, eso quiere decir que el ID no es válido, porque si no mal recordamos, en nuestra base de datos nosotros pusimos un tipo de, bueno, la longitud o el tamaño de nuestro campo más bien de ID es de 11 caracteres exactamente. Aquí podríamos hacerlo de una forma similar como lo hicimos con el isEt. Podemos ponerle que si la longitud es igual a 11 y entre paréntesis y después ponemos la negación, eso quiere decir que si no es igual a 11, entonces vas a hacer igual lo mismo. ¿Okay? Yo decidí hacerlo así por, bueno, no sé, simplemente se me ocurrió porque, pues bueno, pero ustedes pueden hacerlo de la otra forma. Si esas condiciones se cumplen, o más bien si no existe el ID y si la longitud no es la permitida o la que nosotros deseamos, que en este caso es que sea 11, vas a quitarle su valor a A. ¿Esto para qué? Bueno, ahorita vamos a ver para qué, ¿ok? Porque si no es A, o si le quitamos su valor a A, entonces no va a ser ni confirmar ni eliminar lo que vamos a estar leyendo de la URL, en este caso de la variable A, ¿ok? Entonces if A, vamos ahora a crear lo siguiente: if A es igual a confirmar, eso quiere decir que el ID, si entra aquí, si entra A igual a confirmar, quiere decir que el ID es correcto. ¿Okay? No quiere decir que exista el ID, simplemente que es correcto ese ID. ¿Okay? Entonces, title va a ser igual a confirmar, confirma tu suscripción. Aquí realmente no son necesarias las llaves porque únicamente es una línea de código, así que las voy a quitar. Y aquí le voy a poner un else if. Si A es igual a eliminar, de igual forma quiere decir que el ID existe y que es válido, title va a ser igual a adiós. ¿Ok? Adiós. Perfecto. Después un else, eso quiere decir que no es ni confirmar ni es eliminar, o bien que es confirmar o eliminar, pero el ID que nos están proporcionando es inválido. Entonces el título de nuestra página, que va a aparecer en la barra, va a ser igual a bienvenido.
Y bien, ya tenemos nuestra función de getTitle, pero tenemos que regresar la variable title para saber aquí arriba qué es lo que vamos a imprimir. Con echo estamos diciéndole que nos vas a imprimir en esta posición de código, vas a imprimir lo que devuelva getTitle. Ok, bien, ahora pasamos a crear nuestra función getBody. En getBody está un poquito más complejo nuestra función. Aquí voy a darle varios enters para que no esté tan abajo el código. Function getBody, igual recibimos a, lo tenemos como argumento a. Y bien, getBody nos va a regresar el cuerpo de nuestro en el cuerpo más bien de nuestra página, que es lo que se va a mostrar. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí ya vamos a usar nuestra clase BD. Vamos a crear entonces un nuevo objeto que va a ser igual a new BD, como lo vimos en el tutorial pasado. Nuevamente vamos a obtener el ID, va a ser igual a get ID, ¿okay? Y vamos a crear una variable ver que va a contener la siguiente, o va a almacenar lo que regrese el siguiente método de nuestra clase, que es BD, o más bien ya es de nuestro objeto, que es BD verify one. Y este método tiene 4 argumentos. El primero es la tabla, el segundo es el campo, el tercero es el valor que vamos a verificar si existe o no, y el cuarto es un tipo, que es 0 o 1. Si es 0 quiere decir que es tipo numérico y que no requiere de comillas simples o ir entre comillas simples en la instrucción SQL, que nos va a permitir verificar que exista o no exista. En caso de que sea 1 quiere decir que es o ya sea de tipo text, de tipo char, de tipo datetime o de tipo date o algún otro tipo que requiera de comillas simples en la instrucción SQL. Bien, entonces el primero es la tabla, que es usuario, seguido del campo, que es ID-usuario, coma el ID, que es lo que vamos a verificar que exista o no exista. Y en este caso, si no me recordamos, nuestra estructura de base de datos nos indica que, o indicamos más bien, que el tipo de dato que maneja el campo ID de usuario es de tipo char, entonces requiere de comillas simples en la instrucción SQL. Entonces ya tenemos la variable ver, que nos va a permitir saber si existe o no existe el ID que nos están proporcionando. Bien, vamos a copiar lo que tenemos aquí arriba, pero vamos a agregar una condición. Bien, pegamos. Les repito, esto quiere decir que si no existe el ID o la longitud no es la permitida, y vamos a agregarle otro OR. Esto quiere decir entonces que si no existe el usuario, entonces también vas a quitarle su valor a A. ¿Ok? Bien, esto va a funcionar de forma similar porque depende, si no está establecido A, entonces va a ser el que viene por default. Bien, aquí pudimos haberlo hecho con un switch, pero yo voy a hacerlo igual forma con un if que en la vez anterior. Si A es igual a confirmar, entonces no necesito aquí de los corchetes, el body va a ser igual, entre comillas simples, para que acepte dentro de las comillas simples, acepte comillas dobles. Y bueno, entonces en mi HTML va a ser el siguiente: un div, el cual va a tener como ID form sub. Ok, voy a cerrar mi div, y dentro del div voy a tener un form, el cual le voy a poner name, va a ser igual a usuario. Ok, el name realmente no lo vamos a usar. Dentro del form vamos a poner un label, abrimos, cerramos la etiqueta label, vamos a poner después un input. Ahorita vamos a ir agregando los parámetros, o más bien los atributos de nuestros objetos. Un input de tipo text, y cerramos el objeto input. Ok, después tenemos otro div, que en este caso este div va a tener un ID status. Cerramos el div, y dentro del div vamos a tener un input, que igual va a ser de tipo, no, perdón, este va a ser de tipo button, okay, que va a ser ya el botón, el cual nos va a ejecutar el código de jQuery. El value de este button va a ser confirmar, porque es la primera opción que tenemos aquí, confirmar. Y bien, después tenemos que ponerle nada más eso, y vamos a agregar los demás atributos aquí. Name va a ser igual a up, u up2 más bien. Name es igual a up2. ID va a ser igual a nombre. Nombre, cerramos las comillas, y parece que bien. Ahora nos falta ponerle un placeholder para que se vea como en el ejemplo. Placeholder, le vamos a poner nombre, coma, nombre, coma, apodo, coma, etcétera.
Ok, bien. Ahora por último le vamos a poner autocomplete. Autocomplete es igual a off. Esto para que no se tenga que esté autocompletando conforme el usuario vaya escribiendo algo, no se vaya llenando, aparezca una lista debajo con las posibles opciones. Aquí al label le vamos a poner un for para que lo asigne a nombre a este ID que tenemos aquí. Y aquí vamos a ponerle como te decimos. ¿Okay? Que es como lo vimos en el ejemplo. El label nos sirve para que al darle clic en como te decimos nos ponga el focus en este input que tenemos por aquí. Bien, esto es todo para en caso de que sea confirmar. Después vamos a poner un else if en caso de que A sea igual a eliminar. Todo cerrar la comilla. Aquí sí vamos a necesitar de esto. Vamos a, entonces, en caso de que sea eliminar, pues no vamos a eliminar al usuario, ¿no? Ya tenemos el ID acá arriba. Y bien, del va a ser igual al método de nuestro objeto que se llama delete. Ok, y delete tiene 4 argumentos, que es el usuario, perdón, que es la tabla, que es el campo, la referencia o una clave para que nos sirva de referencia para saber qué fila es la que vamos a eliminar, que en este caso es el ID que ya tenemos, y el tipo, nuevamente, si es de tipo char o alguno que requiera comillas simples dentro de la sentencia SQL, o un tipo de numérico que no requiere comillas simples dentro de la instrucción SQL. Bien, vamos a ponerle entonces usuario, ID-usuario, ID, de tipo 1. Okay. Con esto nosotros ya estamos eliminando. Es muy importante aclarar que a partir de este momento, si el ID es correcto, ya estamos eliminando al usuario. Entonces eso quiere decir que que del ya debe de tener un valor de verdadero o falso. Bien, if del y ver, y aquí faltó y ver, son verdaderos. Si ambos son verdaderos, entonces la variable msg o message va a ser igual a lo siguiente: suscripción cancelada. Vamos a ponerlo interlineado, vamos a toda línea más bien. Lamentamos que te vayas, pero recuerda que siempre puedes volver. Ok, y una carita feliz. Únicamente esto es para echarle carrilla al usuario. Y en caso de que no se haya podido eliminar, eso quiere decir que entonces ha ocurrido un error. Entonces msg va a ser igual a realmente ha ocurrido un error. Intenta recargando la página. Únicamente podría existir un error en caso de que el ID no exista, o bien lo cual sería bastante raro, a menos que estén jugueteando por ahí con nuestras variables que nosotros recibimos por la URL, o bien que nuestro servidor esté fallando justo en el momento en el que el usuario dio clic en eliminar para eliminar su cuenta, ¿no? Y después vamos a hacer uso ya de esta variable msg. Bien, cuando sea eliminar vamos a tener un body por default, que va a ser el siguiente: body es igual a y entre comillas simples nuevamente, para que nos permita usar comillas dobles dentro de. Vamos a poner nuevamente el div. Aquí me faltó cerrarlo por acá la etiqueta. Div, el ID va a ser igual a formSub, igual que la parte de arriba. Y aquí vamos a agregar un atributo más que es style. ¿Por qué? Porque únicamente este campo de eliminar es el que es más pequeño que el de confirmar o el de un usuario nuevo. ¿Okay? Entonces vamos a ponerle un height de 50 píxeles y un font size de 15 píxeles. ¿Ok? Perfecto, ya tenemos esto. Parece que no hay ningún error en esta parte del atributo style. Y vamos a poner un label para no poner las cosas al aire. Podríamos poner un P, que vendría siendo lo más correcto, pero bueno, le voy a poner esto. Y bien, aquí le voy a poner un style cursor default. Cuando veamos ya los atributos, o más bien las propiedades de CSS que vamos a agregar a los demás objetos, o al formulario más bien, un poquito más adelante vas a entender por qué les estoy poniendo un cursor default. Entonces, dentro del label va a ir básicamente el mensaje que nosotros le queramos dar al usuario. Entonces vamos a introducir aquí nuestra variable msg. Perfecto. Bien. Entonces, ya que tenemos eso, vamos a regresar body. Return body.
Ups, return body. Perfecto. Ya tenemos nuestro else if. En caso de que se eliminar, recuerden que estamos dentro de body. Perdón, este return no va aquí, va más abajo. Ya tenemos entonces el valor para nuestra variable body, que es la que vamos a regresar. En caso de que sea confirmar, igual ya tenemos nuestro valor. Y en caso de que no sea ni confirmar ni eliminar, entonces va a ser el formulario del cual se va a tener que registrar un nuevo usuario. Y para eso entonces vamos a crear obviamente su campo, ¿no? Entonces es else, no requerimos de comillas, de llaves. Body va a ser igual a, entre comillas simples, y voy a copiar esto que tenemos aquí, este contenido de body, porque básicamente va a ser lo mismo. Pues, le voy a dar en pegar, voy a recorrer esto para acá, y bien, aquí igualmente es un div con un ID de form sub. El formulario va a seguir siendo usuario, el label for va a seguir siendo nombre, y aquí el contenido del label va a ser distinto. Aquí va a ser escribe to email, aquí va a ser de tipo text también, el ID va a ser nombre, el placeholder va a cambiar aquí de igual forma, que ahora va a ser no mordemos. Igual que lo vimos en el ejemplo, el autocomplete va a permanecer de igual forma. Aquí ID lo vamos a cambiar a mail, y label for podemos ponerle mail también. Y aquí es muy importante que opt2 permanezca de igual forma que en el formulario anterior, porque a partir de aquí es como vamos a obtener el valor de este input mediante JavaScript. Así es de que bueno, aquí igual en el botón ya no va a ser confirmar, va a ser suscribirme. Y bien, ya tenemos entonces el body también para en caso de que no sea ni confirmar ni eliminar, o que estén jugando con nuestras variables y tengamos que regresar a un formulario por default. Recuerden que esto pueden hacerlo con un switch, les recomiendo que lo experimenten haciéndolo con el switch para que también practiquen esa parte. Bien, ahora sí, llegamos al fin de nuestra función body y vamos a regresar body, que es la variable que hemos venido manejando para saber qué es lo que va a contener nuestro documento. Aquí me falta una cosa, que es bd close, para utilizar el método close para cerrar nuestra conexión a la base de datos. Perfecto. Ahora, ya que tenemos entonces la parte de nuestro HTML, bien, que es lo que vamos a regresar, vamos entonces ahora a agregarle los estilos a estos divs, y lo vamos a hacer dentro de la etiqueta head, justo antes del get.js o después, como quieran, pero debe ser dentro de la etiqueta head. Bien, vamos a agregar los siguientes estilos: HTML, body. Vamos a establecer una fuente por default que es font family. Family va a ser Arial. Pueden poner lo que ustedes quieran, pueden utilizar inclusive @fontface para poner una fuente que ustedes quieran, no necesariamente que esté en el sistema. Ustedes la pueden agregar con fontface. Es interesante eso en la parte de CS3, que en realidad viene siendo ya de versiones viejas de CSS, pero bueno, se considera únicamente de CS3. Después font size, vamos a establecer un 21 de forma general, es decir, para todo el documento. Un poquito más adelante vamos a cambiar este tamaño en algunos, y vamos a poner un margin de 0, un padding de 0, igual. Esto para que no nos deje bordes o contornos alrededor de nuestro contenido en navegador, que como sabemos a veces nos deja esos bordes o márgenes que no nos permiten estar a full en el área del navegador. Ahora vamos a agregarle estilos al form label, primero al form sub, que es un ID, form sub, y vamos a poner lo siguiente: background va a ser el siguiente: 006FE5, que es el azul que ustedes vieron en el ejemplo. El box shadow, vamos a ver un box shadow, los puntos 00 va a ser negro, 5 píxeles a la derecha, 5 píxeles abajo y 30 píxeles de difuminado. Bien, después tenemos un border radius, que es de 5 píxeles, un display block a una altura que va a ser de 150 píxeles. Ese es el default, es por eso que en la función de eliminar nosotros lo redujimos a 50 píxeles únicamente. Un margin
un margin más bien del 14%, 14% auto para que se centre a la derecha y a la izquierda, y tenga un 14% del total de nuestro documento, que es todo el marco de nuestro navegador. ¿Okay? Bien, después tenemos un padding de 5 píxeles. Esto quiere decir que todos los objetos o todas las etiquetas que estén contenidas dentro del ID form sub van a estar o van a tener un margen de 5 píxeles, los cuales van a impedir más bien que toquen el borde de nuestra caja o de nuestro contenedor, de nuestro ID, de nuestro section, de lo que sea. Y vamos a agregarle por último una anchura de 600 píxeles. Perfecto, ya tenemos entonces el estilo para form sub. Vamos a agregarle ahora estilos al label que está dentro de la ID form sub. Entonces va a ser form sub label y va a tener los siguientes estilos. Cursor va a ser tipo pointer. Display va a ser display block. Margin va a tener 10 píxeles arriba y va a estar centrado a la derecha y a la izquierda. Un text align al centro y una anchura del 80% de nuestro form sub, que en este caso 600 píxeles. Entonces la anchura viene siendo aproximadamente 470-480 aproximadamente de anchura en píxeles, pero bueno, esto lo voy a dejar por en caso de que quisiéramos cambiar aquí el ancho, se va a quedar por default al 80%. Y bien, eso es todo para el form sub label. Ahora vamos a agregarle estilos a form sub input y vamos a utilizar un selector que es type igual a text. Okay. Este selector en CSS nos permite seleccionar únicamente los inputs que tengan como valor en su atributo type text. Okay. Bien, vamos a ponerle un cursor a text, font size de 30 píxeles, text align de hacia la izquierda. Aquí este 30 píxeles podremos igual sustituirlo por un 1.5 EM. Si sabemos, un EM vendría equivaliendo a la fuente o al tamaño que establecimos aquí en font size, en el HTML body, que es de 21 píxeles. Entonces aproximadamente 1.5 viene siendo 30, 29 o 31 píxeles por ahí. Okay. Bien, ya tenemos el text align a la derecha. Aquí me falta agregar un display block para que funcione como bloque. El margen por orden alfabético va después de esto. Margin igual va a ser de 10 píxeles auto, igual que el label. Text align a la izquierda y el ancho de este va a ser de 90%. Bien, ahora vamos a agregarle al form sub type button. Voy a copiar esto de aquí, perdón, al form sub input type button. Okay. Aquí en lugar de text, entonces lo voy a agregar button. Y los estilos para el type button van a ser los siguientes: cursor pointer. Este atributo de cursor, en inglés puede ser cursor, igual que en español. Entonces el pointer es la manita, el text es este que ustedes ven en pantalla, que es para el tipo de texto, y bueno, el default es la flecha. Okay. Bien, un background para nuestro botón de E8BA00, un border radius de 5 píxeles, un display block, una altura de 35 píxeles, margin 15 píxeles auto. Esto quiere decir que va a tener 15 píxeles de separación entre el input de tipo texto y el botón. Okay. Bien, un outline de 0. Esto para que en algunos navegadores nos quite el resplandor que tienen. Border 0 y white 125 píxeles. Perfecto. Tenemos entonces nuestro estilo para el botón. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para cuando esté en un estado de hover. Cuando estemos con nuestro cursor esté encima de él, vamos a agregar únicamente eso, 2 puntos hover al final. Y lo único que va a cambiar cuando estemos encima de él va a ser el color de fondo. Entonces voy a copiar esto de aquí, pego por acá y el color de fondo ahora va a ser CC0B0B. Ok,
Perfectísimo. Vamos a agregarle por último estilos a la etiqueta form, que únicamente va a ser un ancho del 100%, que en este caso el 100% viene siendo 600 píxeles, porque es el 100% de quien lo contiene, que es el ID form sub. Y por último vamos a agregar estilos para status. Text align al centro, font size 15 píxeles, va a estar más pequeña, que vendría siendo un .75 em, y margin de 15 píxeles arriba, y auto, que viene siendo básicamente lo mismo que tiene el botón, y un ancho de 450 píxeles. Perfecto, guardamos y ya por acá vamos a subirlo al servidor, nuestro index.php. Y bien, después de esto nosotros ya tenemos aquí nuestro enlace para ir al newsletter y al archivo index.php. La acción va a ser confirmar y vamos a ver los estilos de nuestro formulario. Parece que tenemos un error, el cual está aquí. No deberíamos ponerle un punto y coma, y también para que nos marque un error de que no existe la función getJS, que aún no la hemos creado, vamos a ponerle como comentario. Ok, bien, probemos ahora sí. La subimos al servidor y vamos a poder observar que nos sale otro error. Aquí nos dice que el argumento no es válido para MySQL número rows en la línea 102 de la base de datos, pero el error no está en la clase, sino está aquí en nuestro código. Aquí pueden darse cuenta que yo puse id underscore usuario cuando es un id underscore usuario. Si le ponemos save, lo subimos por acá y ahora si damos F5 aquí no nos debe de marcar ningún error. Esperamos a que cargue la página y vemos aquí que ya nos aparece el formulario de como te decimos. Esto quiere decir que el ID que nos está mandando el usuario, que es el ID del mail, si existe, la acción es confirmar, entonces va a aparecer el formulario de confirmar, que es como te decimos. Al darle clic en como te decimos, nos pone el focus en este input. Y bien, ya tenemos toda la parte de lo que es HTML, CSS y el lado del servidor. También la función de eliminar en caso de que el usuario quiera eliminar. Si nosotros aquí le damos en eliminar, no debería aparecer ningún error, pero al finalizar el tutorial vamos a dar clic en ese enlace. Por el momento no vamos a dar clic para, bueno, no joder todo nuestro sistema, o más bien lo que llevamos de tutorial, ¿vale? Entonces pasamos ahora a la parte de JavaScript. Bueno, entonces ya pasamos a lo que es nuestra función getJS, ok, que nos vamos a recibir igualmente. Y bien, esta función va a estar algo complicada de explicar, ok, espero me entiendan, así es de que entonces comencemos. Primero vamos a verificar que A no sea ni eliminar ni confirmar, ok. Entonces si A no es igual a eliminar, aquí perdón, la variable A, eliminar, entre comillas dobles, eliminar, y A no es igual a confirmar. Si no es ni confirmar ni eliminar, entonces A va a ser igual a agregar, ok, porque recordemos que desde la URL únicamente recibimos eliminar y confirmar, nunca recibimos agregar, que viene siendo lo que es por default cuando el usuario se va a registrar. Esto lo vamos a utilizar más que nada para decirle a JavaScript qué es lo que queremos que haga. Si vas a enviar al lado del servidor que se elimine al usuario, que confirme o que agregue, pero si no más recordamos, en el lado del servidor no tenemos una función eliminar, eso lo hacemos directamente en el index. En cambio tenemos una función de confirmar y una función de agregar, que es la única que no existe en este formulario, perdón, en este script de PHP que estamos en el index.php. Ahora sí, entonces creamos nuestra variable de JS, que es la que vamos a regresar. Vamos a ponerla entre comillas simples, y entonces comencemos ahora sí con lo que podríamos llamar la magia. Vamos aquí a poner el return
JS, que es lo que vamos a regresar, y dentro de JS, que es lo que vamos a agregar, vamos a primero insertar la librería de jQuery, que yo ya la tengo aquí, pero tenemos que hacerlo dentro de un script, perdón, se me fue ahí la mala palabra, script y un source. Ok, aquí http:// y la URL de donde está la librería de jQuery, que es code.jquery.com/jQuery la versión de jQuery .min.js. Este min quiere decir que está comprimida la librería. Ok, bien. Después vamos ahora ya de lleno a lo que es nuestro script. Vamos a poner un type text JavaScript. Ok, aquí podría agregarlo con mi shortcut, no sé por qué lo estoy escribiendo con mi shortcut. Y vamos a agregar entonces ahora sí ya lo que viene siendo la parte de JavaScript. En jQuery necesitamos de poner lo siguiente: document.ready, para poder bueno, más bien esto lo que nos indica es, perdonen, aquí, bien, esto lo que nos indica es que vas a ejecutar lo que esté dentro de las llaves únicamente cuando el documento ya esté listo para ser manipulado. Es decir, que todos los elementos ya estén cargados y el navegador ya haya leído correctamente todo. Aquí se me pasó, document ready. La estructura correcta es la siguiente: function, y las llaves van aquí. Perfecto. Aquí es punto y coma. Y ahora sí, vas a ejecutar lo que esté dentro de estas dos llaves únicamente cuando el documento esté listo, ¿ok? Porque no es conveniente agregarle eventos a un objeto de nuestra página web cuando aún ni siquiera se ha cargado, porque entonces habría un error y bueno, nos meteremos en varios problemas. Así es de que mejor utilizamos este método de document.ready. Este signo de dólar es para indicarnos que vamos a hacer la librería de jQuery. Aquí el objeto al cual se lo vamos a aplicar, en este caso es a document, que es todo el documento, y es cuando el documento esté listo. Entonces vas a ejecutar lo siguiente: esta función, y lo que esté dentro de las llaves es lo que vas a ejecutar. Bien, vamos a declarar una primera variable que va a ser a, y esta variable a va a ser a esta variable a que tenemos aquí. Esa es la parte complicada del tutorial. Tenemos que comprender lo siguiente: a debe de ir entre comillas. Si fuese JavaScript, únicamente debe de ir entre comillas dobles, ¿no? Entonces, porque es de tipo texto. Aquí ya lo tenemos dentro de comillas dobles, pero no podemos hacer lo siguiente. ¿Por qué? Porque aquí es comilla simple, entonces no nos va a leer esta variable como variable a, nos leería tal cual signo de dólar a. Entonces, para que nos lea como variable a, tenemos que hacer lo siguiente: comillas simples para abrir, perdón, para cerrar este bloque de texto que está aquí. Esto para abrir el siguiente bloque de texto que se cierra hasta acá. Y aquí dentro de los puntos vamos a poner la variable a. Entonces, ahora sí, var a va a ser igual a lo que en PHP tengamos como variable a. Vamos a hacer lo mismo para el ID que ya hemos obtenido. ¿Dónde obtuvimos el ID? Bien, parece que no lo hemos recibido en ningún lado, así es que aquí lo vamos a poner. ID va a ser igual a la URL, nuevamente, get ID. Ok, perfecto. Ahora sí, vamos entonces a hacer lo mismo. Var ID, recuerden que este var ID está dentro de JavaScript. Aquí debe de ir entre comillas simples, y para agregar la variable que nosotros tenemos aquí en PHP, que obtenemos mediante la URL, para no meternos en más rollos con JavaScript, okay, va a ser igual, o la ID va a ser igual a, cerramos este bloque de código que teníamos aquí y abrimos uno nuevo que va a terminar ahora acá abajo, dos puntos, y entre esos dos puntos el ID o la variable ID. Ok, ya tenemos entonces nuestro ID, el cual va a estar dado mediante la URL, que pues bueno, ya al llegar a estas alturas quiere decir que el ID existe y que está correcto. Bien, ahora vamos a agregar ahora ya el evento. Ok, en jQuery vamos a mandar llamar al siguiente objeto. Debe ir entre comillas. En este caso vamos a ponerlo entre comillas simples. Ahorita van a ver por qué. Bien,
aquí va a haber un pequeño problema. Vamos a poner entre comillas simples tal cual, así como lo ven ahorita, pero si se dan cuenta aquí estamos cerrando este bloque de código y abriendo uno nuevo en PHP, no en JavaScript. Voy a ponerlo tal cual debería de verse en JavaScript, esta línea, y ahorita vamos a solucionar eso de las comillas, que es un verdadero relajo. Aquí va a ser form sub, que es el ID form sub. Estamos seleccionando el objeto de esta forma. Form sub input es como si fuera CSS, ¿ok? Type va a ser igual, y entre comillas button, y eso es todo, ¿ok? Aquí, bien, vamos a solucionar entonces esto. Aquí en JavaScript necesitamos comillas simples, entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí cerramos este bloque de código y vamos a meter una comilla simple en JavaScript. Vamos a poner un punto, abrimos comillas dobles y las cerramos, y otro punto, y dentro de las comillas dobles vamos a poner una comilla simple, ¿ok? Esto para que en el código, o ya cuando se imprima en el código de JavaScript en el navegador, esta comilla simple aparezca como comilla simple, ¿ok? Vamos a hacer algo similar de este lado, pero primero aquí tenemos que poner una comilla simple y cerrarla de este lado. Cerramos aquí la comilla simple, ponemos un punto, comilla doble, punto y comilla simple. Ya con esto tenemos solucionado, y en el código de JavaScript nos va a aparecer lo siguiente. Esto que está aquí más bien va a estar encerrado entre comillas simples, debido a que esto está en comillas dobles. Esto de las comillas es un verdadero relajo cuando tratas de combinar dos lenguajes como es JavaScript y PHP, pero no combinarlos en funcionamiento, sino combinarlos en que PHP imprima JavaScript, porque es un verdadero relajo. Pero bueno, espero haya quedado claro. Después del punto vamos a poner click. Esto ya nuevamente es dentro de JavaScript. Click, punto y coma, y vamos a poner una función. ¿Okay? Aquí lo que le estamos diciendo es que al darle clic ejecute esta función que tiene aquí. Les recomiendo que se pasen por un libro que yo he estado leyendo últimamente. Esto que les estoy mostrando yo ya lo sabía, pero quiero profundizar un poco más mis conocimientos en jQuery, y estoy leyendo un libro que viene desde lo básico, que se llama librojQuery.com, que está totalmente en español y es gratuito, no necesitan pagar absolutamente nada. Les recomiendo para que entiendan un poquito más acerca de esto. Bien, entonces ya que le da clic el usuario, vamos a mandar llamar al método de jQuery que se llama Ajax, así, y en Ajax únicamente abrimos, cerramos llaves, no es necesario que le pongamos function. Y Ajax vamos a establecer las siguientes propiedades, por así decirlo. Y bien, vamos a poner un before send, ok, y aquí en before send vamos a ejecutar una función que va a ser la siguiente. Antes de que se envíe el formulario, vamos a introducir una imagen o nuestro loader dentro de del div status. Para esto vamos a seleccionar nuevamente status, en este caso ahora status .html. Esto en jQuery significa que le estamos introduciendo HTML, o lo que vaya entre paréntesis es lo que le vamos a introducir al div status. ¿Okay? Con esto lo estamos seleccionando y le vamos a decir entonces vas a meterle HTML, lo que está dentro de los paréntesis. Si no le pusiéramos nada dentro de HTML, estamos recogiendo lo que tiene status en su HTML y tendremos que almacenarlo en una variable para poder leerlo, o en un alert directamente poner esto. Pero este no es un curso de jQuery, así es de que únicamente vamos a poner dentro de esto lo que vamos a agregar. Aquí vamos a agregar lo siguiente: img source, que va a ser igual. Aquí no podemos poner comillas dobles. ¿Por qué? Porque en JavaScript ya nos marcaría un error porque tenemos comillas dobles, y aquí dentro de source tenemos comillas dobles. Entonces aquí hay que poner comillas simples ahora, lo cual tendría que ir de esta forma, pero nuevamente nos encontramos con el problema de las comillas simples. Si escribimos algo aquí, vemos que ya es código de PHP. Entonces vamos a poner comillas simples de la siguiente manera. Vamos a cerrar nuestro bloque de código, punto, y nuevamente comillas dobles, y entre ellas con una comilla simple, punto, y otro punto, loading.gif, que es nuestra imagen. Bueno, en mi caso se llama loading.gif, el tuyo puede ser cualquier caso. Cerramos ese bloque de código donde está el nombre de la imagen, o la ruta más bien de la imagen, ponemos un punto y ponemos ahora otra comilla simple. Perfecto.
bueno, obviamente ponemos el punto, la comilla simple entre comillas dobles, punto, y volvemos a abrir el bloque de código de PHP. Perfecto. Bien, aquí ya tenemos el punto y coma del before que está dentro de la función de before send, y vamos a agregarle propiedades al loading GIF que vienen estando después de antes de la comilla doble, que es todo lo que contiene o engloba al contenido de .html en JavaScript. Y bien, vamos a ponerle una anchura, vamos a modificar la anchura, y nuevamente entramos al conflicto de las comillas simples y comillas dobles. Entonces vamos a ponerle, o vamos a cerrar esto, punto, comilla simple, punto, el contenido de nuestro div, que va a ser 30, punto, comilla simple, punto, bloque de código. Perfecto. Bien, ya tenemos entonces esto. Nos falta aquí cerrar la imagen. Ok, con esto. Y ahora sí, eso es todo para cambiar el status. Aquí le vamos a poner una coma y vamos a pasar a lo siguiente: URL, dos puntos, y newsletter.php, y a va a ser igual a más a. Ok, esto está un poco confuso, pero si no mal recuerdan, en el newsletter.php igual leíamos de la URL la variable a, y esta va a valer lo que valga a en PHP, pero en JavaScript ya aquí arriba le asignamos o creamos una variable a que vale lo que vale, lo que en PHP equivale a la variable a. Eso está un poco enredado, pero si entendieron esta parte, pueden entender por qué estoy poniéndole aquí más a. Esta a que está como en color gris es la a de JavaScript, no la a de PHP. ¿Okay? Es por eso que va dentro del texto, o va más bien dentro de un bloque de texto que va a regresar PHP. Vamos a poner coma después de esto. El siguiente es type, que va a ser post, y post debe de ir entre comillas dobles, coma, data. Todo esto sigue siendo del método Ajax o punto Ajax, y en data vamos a poner lo siguiente: id, dos puntos, id, coma, op2.document.usuario.op2.value. Ok, esto, si no mal recuerdan, en el tutorial pasado vimos esta variable op2 que yo les dije que íbamos a recibir. Op2 es lo que vamos a recibir en newsletter.php para saber cuál es lo que vamos a insertar dependiendo del caso. Si vamos a agregar, op2 va a equivaler a un mail. Si vamos a confirmar, op2 va a equivaler a un nombre. Y en caso de que agreguemos id, va a ser nulo, pero eso no lo necesitamos en la función de agregar de PHP. Eso quiere decir que no importa que vaya nulo, pero en el caso de confirmar sí importa que vaya nulo o no, pero de eso ya se encargará PHP en el documento newsletter.php. Y por otro lado tenemos, bueno, aquí ya le estamos enviando document.usuario.op2.value. Si nos regresamos a la parte superior de nuestro código, aquí tenemos el input como el nombre op2. En JavaScript, esta parte es de JavaScript, no es de jQuery. En JavaScript así obtenemos el valor del input, el document. El nombre del formulario, el atributo name, que yo aquí le puse usuario, el nombre o el atributo name de nuestro input, que es op2, .value, nos regresa el valor. Ok, aquí entonces esta es la variable que se envía como post, dos puntos, su valor, que en este caso coincide que es id, y lo que yo voy a enviar como variable va a ser id, pero no importa que sean iguales. Ok, siempre y cuando estén separados por el punto, en JavaScript puede existir esto, y yo la variable que estoy enviando es id. Después tenemos op2, que así se va a llamar, o así la va a reconocer newsletter.php o el lado del servidor, dos puntos y el valor de esa variable, que viene siendo lo que tenemos en el input con el nombre op2 dentro de nuestro formulario con nombre usuario. Está un poco enredado esto, aquí vamos a poner coma y después vamos a poner ya success es la forma correcta de pronunciarlo, y vamos a poner una función data. Esta palabra data pueden cambiarla por información, obviamente sin el acento. Data es lo que va a recibir de success,
Ok, bien, aquí es una función la cual nos va a decir si está correcto o qué es lo que pasó. Ok, bien, vamos entonces a poner lo siguiente. Si recordamos en el tutorial de newsletter.php, si no había ningún problema en lo que nosotros queríamos hacer, lo que mostraba o el eco era correct. Entonces if data es igual a correct, si data es igual a correct, aquí va con mayúsculas. Ups. Si data es igual a correct, y bueno, en caso de que sea correcto, aquí únicamente lo voy a dejar como comentario, va a ser todo bien. Y entonces va a mostrar una imagen que va a indicarme que todo fue bien. Esto más bien va a insertar en el div status un HTML con una palomita como imagen y un texto de que, no sé, ya te suscribiste o ya te confirmamos dentro de nuestra lista o alguna cosa por el estilo, pero únicamente me voy a saltar este paso por el momento y después voy a poner un else. Esto quiere decir que si la data o si la información que me regresa newsletter.php según la función que yo le envíe no es correcta, es cualquier otra cosa, un error o la palabra error que nosotros mostramos en caso de que haya un error, entonces vas a ejecutar lo siguiente. Voy a ponerlo igual como comentario: ocurrió un error. Ahora sí, vamos entonces a agregar HTML a nuestro div status como lo hicimos en la parte de arriba. Status.html, cerramos y vamos a poner comillas dobles y aquí vamos a poner lo siguiente. Vamos a poner lo siguiente entonces: label, cerramos la etiqueta label, img source. Nuevamente entramos al conflicto de las comillas, entonces vamos a hacer lo que hicimos en la parte superior. Ok, y va a ser ok.png. En este caso mi imagen va a ser ok.png. Cerramos y vamos a poner su comilla simple correspondiente. Continuamos. Vamos a agregarle o vamos a establecerle un ancho que va a ser igual a 30. Aquí, para ya no seguirlos haciendo bolas, en HTML no importa que le ponga comillas o lo establezca entre comillas. Ok, eso más que nada es una regla, pero realmente no va a afectar al rendimiento de la página. Yo les recomiendo que ya por su cuenta, para no extender más el tutorial, yo no lo voy a hacer, pero yo les recomiendo a ustedes que le pongan las comillas así como lo hicimos de esta forma. Bien, entonces después cerramos, o más bien, vamos aquí a agregarle un style. Bien, este style se lo voy a agregar más que nada para aquí déjenme cerrar img. Bien, se lo voy a agregar para que se centre, o más bien el texto esté centrado al medio de la imagen y que no esté hasta abajo de la imagen o hasta arriba, con un vertical align. Ok, vertical align, los puntos, align, los puntos, middle. Bien, ya tenemos eso entonces. Y aquí se me pasó, aquí yo le puse comillas simples, pero aquí va comilla doble, perdón, va comilla simple. Rápidamente se lo voy a poner, esto no va aquí. Perfecto, hemos acabado por aquí. Aquí me voy a seguir de corrido porque en JavaScript no podemos dejar ningún espacio. Aquí de hecho al final, cuando terminemos de editar esta parte, le voy a quitar este interlineado que hay aquí para que no nos marque ningún error. Bien, entonces ya cerramos el img y únicamente nos queda agregar dentro del label todavía suscripción
activada. Pronto recibirás noticias de nosotros. Perfecto. Aquí me faltó un if. If a es igual a confirmar. Esta a, recordemos que es la variable ya dentro de JavaScript, que es la misma que tenemos aquí y es la misma que vemos a la URL. Bien, si a es igual a confirmar, entonces pones esto, o vas a insertar esto en el div status. Perfecto. Vamos entonces a quitar estos interlineados que yo puse aquí y vamos a quitar este de aquí también. Ya lo teníamos por acá. Aquí lo tenemos ya. Si es confirmar, entonces vas a poner eso. Else, en caso de que no sea confirmar, que vendría siendo agregar, si no es confirmar es agregar, else, vas a poner lo siguiente. Como seguimos dentro de data correct, vamos a copiar esto y lo voy a pegar en el else para no estar explicando más código, que viene siendo lo mismo, porque pues donde vamos a igual una imagen de OK, porque seguimos dentro de data correct, el estilo va a seguir siendo vertical align y lo único que va a cambiar es el texto que le vamos a mostrar al usuario junto a la imagen. En este caso va a ser ahora listo, checa tu correo y entre paréntesis y quizá spam. Ok, esto porque bueno, hay veces que el usuario no le llegan a su bandeja principal nuestros mensajes, le llegan a spam, entonces es importante aclararle que también cheque spam. Ahora bien, en caso de que haya ocurrido un error en la transacción, voy a pegar exactamente lo mismo que tenía arriba, porque únicamente va a cambiar una cosa. Aquí en lugar de que la imagen sea OK, ahora va a ser error.png y el texto que le voy a poner aquí, o que le voy a mostrar al usuario, va a ser hubo un error, o hubo un error, etcétera, como quieran ponerle ahí. Hemos terminado ya entonces la parte de lo que es nuestro código de jQuery. Aquí, si no mal recordamos, aquí quitamos la función de echo jQuery, perdón, echo getJS. Entonces aquí, bien, vamos a guardarlo, lo subimos. Este lado vamos a actualizar la página. Sigue habiendo, más bien no nos marcó ningún error PHP. Eso quiere decir que nuestro PHP está correcto. Vamos a darle control U en mi caso, que estoy utilizando Chrome, para ver qué es lo que me está ejecutando, o más bien qué es lo que me está imprimiendo ya en JavaScript. Aquí tenemos A, que es igual a confirmar, tal cual está aquí. ¿Ok? El ID es tal cual está aquí, o tal cual está aquí la variable de ID. Todo está correcto. Aquí está entre comillas simples. Esto está muy bien. Function, y va a ejecutar lo que esté dentro de esto. Ahora sí, el método Ajax, y vamos a configurarlo. Before send, vas a ejecutar una función que va a hacer status, perdón, una función que va a establecerle o va a agregarle HTML al div status, que está muy bien que esté aquí entre comillas simples, para que lo reconozca como texto y lo ejecute bien en jQuery. Después .html y entre comillas dobles, vamos a poner el HTML que queramos agregar a status, y sus atributos deben de ir encerrados entre comillas simples, o viceversa. Pueden aquí cambiar comillas simples afuera y comillas dobles adentro, pero bueno, tendrían que también cambiar el rajito ese que nos traíamos hace rato con las comillas simples y comillas dobles en PHP. Después tenemos ya la URL, que es newsletter.php, y A es igual a más A. Ok, esta A, recordemos que es esta A, entonces cuando lo ejecute JavaScript, o cuando se ejecute este código de JavaScript, A va a ser igual a confirmar. El tipo va a ser post. La data o la información que vamos a enviar va a ser ID, la variable ID con el valor de la variable ID de JavaScript. Opt2 con el valor de document.usuario.opt2.value. Después, cuando sea exitoso, o cuando ya jQuery o Ajax en este caso reciba una respuesta del servidor o del newsletter.php,
Entonces, pues bueno, function va a ser, bueno, más bien va a ejecutar esta función que va a regresar o va a tener como argumento data, que en automático lo envía. Y entonces, if data es igual a correct, es decir, que si newsletter.php imprimió en pantalla correct, entonces quiere decir que todo se ejecutó correctamente, tanto el confirmar o el agregar. ¿Okay? Es importante aclarar que este código de JavaScript funciona para ambas cosas, agregar y confirmar. Ahora sí, si A es igual a confirmar, aquí me faltó una comilla, si se dan cuenta aquí me faltó una comilla doble, aquí me va a marcar un error, pero bueno, aquí ahorita se la agregamos. En caso de que sea confirmar, vas a agregarle status este HTML, que es un label. Aquí sí le agregué las comillas, aquí no se las puse, realmente no va a afectar el rendimiento, cómo se vea la página, pero les repito, les aconsejo que metan aquí esto entre una comilla simple, un style con un vertical align y una suscripción activada, bla bla bla, y cerramos con comilla simple, perdón, con comilla doble. Else vas a agregar lo siguiente, lo mismo, aquí nuevamente las comillas, únicamente va a cambiar el texto, y este else ya es de que haya ocurrido un error, entonces vas a agregar lo mismo pero con hubo un error. Aquí el else pues le puse comillas, perdón, le puse llaves, pero realmente no las requiere. Estas llaves son de success. Y bien, parece que todo está correcto. Si aquí le vamos a dar en inspeccionar el elemento, se darán cuenta aquí me marca un error y me va a decir que, bueno, que hay un error, que no esperaba ese identificador, pero esto me lo está marcando porque aquí me faltó la comilla doble. Vamos a ponérsela entonces. El error estaba aquí en if a es igual a confirmar, ahora sí, y aquí en la consola, más bien en los recursos, que es donde nos está mostrando el elemento, ya no nos va a marcar ningún error, o más bien ya no va a aparecer lo que teníamos antes. Eso quiere decir que no hay ningún error. Si cerramos eso y le vamos a dar otra vez a inspeccionar el elemento, podremos darnos cuenta de que aquí ya no nos marca ningún error en lo que viene siendo el código de JavaScript. Y bueno, aquí vamos a comprobarlo nada más en head, vamos a traer el script y aquí confirmar ya tiene su llave, perdón, su comilla doble. Perfecto. Antes de probarlo, quisiera corregir unas cosas en el newsletter.php. Y para hacerlo, pues bueno, requiero de abrir mi newsletter.php. Me voy a ir a la parte de, bueno, la función confirmar. Ok, aquí yo tengo un error, where id es igual, pero el campo no se llama id, el campo se llama id underscore usuario o id-usuario. Eso quiere decir que va a marcar un error. Así es de que entonces, para empezar voy a modificar la instrucción SQL, porque la vez pasada yo hice esta tontería de poner un update de la misma tabla, en la misma fila, con el mismo valor del ID por separado, pero esto es más fácil ponerlo así. Miren, update usuario, vas a establecer nombre con este valor, coma, activo, igual a 1, where la condición va a ser, si se dan cuenta, bueno, si se dan cuenta la condición es la misma, esta es la misma que aquí, entonces no tiene caso que lo haga por separado cuando puedo hacer un update múltiple, por así decirlo. Entonces, nombre, con el valor de nombre que estaba aquí arriba, que es el que está aquí, activo va a ser igual a 1, quiere decir que la suscripción se va a activar. Where ID, aquí es ID-usuario, perfecto. Una vez corregido eso, ya podemos quitar esto, que en teoría vendría siendo código basura porque no nos sirve de gran cosa. Podemos quitar también las llaves, esta llave, y perfecto. Ahora sí queda nuestro código de una mejor forma. Se dan cuenta, ya no es tanto lío y el update está en la misma forma. Obviamente si se hace el update en el campo nombre, se tiene que hacer el update del campo activo. ¿Por qué? Porque pues, obviamente existe una conexión a la base de datos en la que se pudo haber hecho. Bien, entonces lo guardo. Aquí en index pues no queda más que hacer, más que, pues no, parece que no queda nada más que hacer. Entonces ya lo voy a subir al servidor y lo voy a probar en el navegador. Así que bueno, ya con los archivos actualizados le voy a dar F5 y aquí ya no debería de ocurrir ningún error, pero eso estamos por verlo. Bien, al menos en PHP no hay ningún error. Aquí le voy a introducir mi nombre,
Voy a poner en este caso Ruftier de Z. Le voy a dar en confirmar, me va a procesar la información y me va a decir suscripción activada. Pronto recibiré noticias de nosotros. Vamos a checar esto en la base de datos. Aquí yo entré a mi tabla de usuarios, voy a darle en examinar y podemos darnos cuenta de que se actualizó el nombre y se activó también la cuenta. Ok, si nos damos cuenta, aquí vamos a refrescar la página y va a seguir activo esto. Esto yo les recomiendo que ya como práctica para ustedes en el código pongan un condicional y consulten nuevamente a la base de datos y le digan que si ya está activa, entonces lo redireccione a la página principal de nuestro newsletter o de nuestra página o a donde sea. Esto para que pues, el usuario no pueda estar cambiando su nombre a cada rato. Obviamente a veces también puede ser útil, ¿no? Pueden hacer dos cosas: o evitar que se active esto, es decir, si está activa la cuenta, entonces ya no permitir que introduzca un nuevo nombre. O bien, también pueden hacer que si está activa la cuenta, cambien ese texto de cómo te decimos por cómo quieres que te llamemos ahora. O no sé. O sea, el punto es que el usuario sepa qué es lo que realmente estamos haciendo. Porque si el usuario vuelve a dar clic y dice supuestamente ya está activada, eso va a pensar que lo estamos timando y va a querer mejor cancelar su cuenta. Entonces es mejor tomar una de esas dos opciones. Ahora bien, vamos entonces a probar el botón de eliminar o el enlace de eliminar. Si no mal recuerdan, nosotros conocemos nuestro código, es por eso que sabemos qué palabra debe ir aquí. A es igual a eliminar. Entramos a esa página y suscripción cancelada. Con esto, aquí debería de quedar eliminado. Y se dan cuenta, ya no queda nada. Ok, no hay rastro. Y entonces nos vamos a ir a newsletter nuevamente para ingresar una nueva dirección. Vamos a darle ruftier.mx@gmail.com. Le vamos a dar en suscribirme. Y listo, checa tu correo y quizás spam. Perfecto. Yo aquí ya entré nuevamente a mi bandeja. Tengo un nuevo enlace. Le voy a dar nuevamente en confirmar. Entonces me va a mandar otra vez a ese ciclo, ¿no? De confirmar, introducir mi nombre, darle en confirmar o poder eliminar la cuenta, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora bien, vamos a corregir un pequeño error que a mí se me pasó. Que, por ejemplo, si ustedes acá modifican esto, le quitan, no sé, un guión y le ponen un 9, recordemos que nos va a mandar a la página principal. Pero aquí A sigue valiendo confirmar. Eso quiere decir que la acción que va a ejecutar es confirmar este ID. Entonces, si yo, por ejemplo, yo quiero registrarme, ¿no? Con ruftier.mx@gmail.com. Una vez más, vamos a poner una nueva dirección. Prueba@gmail.com. Le voy a dar en suscribirme. Me va a decir que la suscripción ha quedado activada en lugar de que me diga que he quedado registrado en el newsletter. Aunque aquí aparentemente no ocurrió ningún error, acá no hubo ningún cambio. Vamos a entrar nuevamente a la base de datos y se van a dar cuenta que no hubo ningún cambio, es decir, ni se confirmó ni se agregó nada. Esto es porque hay un pequeño error con el ID dentro del archivo index.php. Para esto vamos a hacer uso de esto que tenemos aquí. ¿Ok? Nada más que aquí no vamos a quitarle su valor a A. Bueno, vamos aquí a get.js. Vamos a ponerlo aquí. Creamos nuestro objeto, obtenemos el ID, que aquí ya lo habíamos obtenido, pero aquí lo vamos a quitar. Ok. Y entonces vamos a verificar que dicho ID exista. Ok. Vamos también aquí a comprobar su longitud, que sea de 11 caracteres. Y entonces, si no existe la variable ID, o si no es la longitud correcta, o si no existe, entonces aquí no vamos a quitarle su valor a. Esto no nos importa aquí quitarle o no su valor a, porque aquí sí lo estamos asignando de nuevo, entonces no es relevante. Lo que sí vamos a cambiar es que A va a ser igual a agregar ok, punto y coma, porque pues bueno, aunque le damos confirmar, pero si el ID no es correcto,
Entonces A debe de ser igual a agregar, porque acá arriba le vamos a decir que si no es correcto, pues entonces debe ser, bueno, nos va a mandar al formulario para agregar un nuevo usuario. Por tanto, aquí podemos nosotros combinar esto. Cortamos esto de aquí y le vamos a poner un OR. Si no es ni confirmar, bueno, si no es ni confirmar ni agregar, también A va a ser igual a agregar. Ok, entonces aquí lo voy a guardar. Ya lo he subido al servidor, le voy a dar F5 y aquí le voy a, bueno, aquí si se dan cuenta, sí me mandó al formulario principal. Voy a ver el código fuente para ver qué acción ejecutó aquí y se van a dar cuenta que ahora mi variable A vale agregar, aunque aquí en la URL diga confirmar. Y les repito, aunque aquí tengamos un valor de un ID, que es el que está leyendo de la URL, nosotros cuando agregamos un nuevo mail a nuestra base de datos no requerimos de un ID, ya que el ID se genera automáticamente en nuestro script de PHP. Entonces no importa que aquí haya un ID y en JavaScript haya un ID y lo mande, porque realmente no lo vamos a utilizar jamás. Entonces yo aquí le voy a poner prueba, o vamos a ponerle un correo inexistente, rfdz prueba@gmail.com, porque qué tal que si existe el correo de prueba@gmail y van a tachar de spam y no quiero eso. rfdzprueba@gmail.com, le voy a dar en suscribirme. Listo, checa tu correo o spam. Obviamente esa cuenta no existe, o al menos yo no la manejo, entonces no voy a ver el ejemplo, pero sí puedo ver aquí en la base de datos que se agregó ese correo, ok, como podemos ver aquí. Entonces ahora sí, esto ha sido todo por este video tutorial, espero les haya agradado. En la siguiente y última parte del newsletter vamos a ver cómo enviar el correo a todas las cuentas más bien que estén activas dentro de nuestra base de datos. Vamos a volver a manejar el archivo newsletter.php. Bien, eso es todo. Les pido de favor que utilicen el sistema para que yo pueda grabar el siguiente video tutorial. Así es de que entren a rfdz.mx, /tutoriales, /newsletter y ahí regístrense, activen sus cuentas para que entonces yo en el siguiente video tutorial pueda mostrarles cómo enviar correos a todas las cuentas que estén activas dentro de nuestra base de datos. Nos vemos hasta el siguiente video tutorial. Suscríbete, dale manita arriba o manita abajo, como tú consideres, deja tus comentarios y nos vemos hasta el siguiente video tutorial. Chao.